Tengan en cuenta que este programa de formación inicia el 22 de octubre, tiene una duración de 2 meses. Es un programa de formación donde vamos a trabajar diferentes software para el área de cimentaciones superficiales en tierra, luego el caso de pilotes y grupos de pilote. Cuando interviene la modelación en elemento finito, aquí toma mucha importancia la modelación en elemento finito, que es lo que va a conversar Álvaro luego con su presentación. Luego, cuando vamos al caso offshore, vamos a trabajar obligatoriamente con herramientas basadas en elemento finito. Hay que calibrar los modelos en elemento finito según data de campo. Vamos a hacer, cuando lleguemos ahí al caso offshore, en el próximo seminario vamos a hablar del proyecto PISA, que nos permite hacer ajustes sobre la modelación en elemento finito, y también tenemos unos procedimientos ahí bien interesantes para evidenciar todo esto. Vamos a trabajar con la última normativa de referencia para el diseño de turbinas y por ende para el caso de cimentaciones. Hay un documento específico del IEC que recién salió, ya se los voy a mostrar, que está especializado en el área de cimentaciones, y acá a lo largo de este programa se revisa completamente, de por sí lo ponemos en práctica, tanto en el aspecto conceptual y de normativa como en los ejemplos de cálculo que desarrollamos. Ya los que se apunten tendrán oportunidad de ya sacarle provecho a lo que sería el alcance de todas estas normativas, que ya el día de hoy se las voy a presentar a aquellos que no están familiarizados con esto. Es un programa de formación que va desde el enterarnos y el conocer cómo se desarrolla toda la investigación de campo y laboratorio para proyectos sobre tierra, para proyectos costa afuera, para turbinas eólicas, cómo funcionan las granjas eólicas, cómo es el aspecto estructural y geotécnico de las granjas eólicas, cómo estimar las cargas, cómo efectuar las combinaciones de cargas. Para el caso sobre tierra, bueno, estamos con cargas de viento, más el funcionamiento de la propia turbina, pero cuando estamos en costa afuera tenemos además las cargas de oleaje. Entonces, todo esto tiene un tratamiento también probabilístico. Hay procedimientos que vienen del mundo tal cual, de aspectos, conceptos hidráulicos e hidrológicos asociados a conceptos probabilísticos, y esto lo vamos a aplicar para poder determinar cargas, para poder hacer combinaciones y para que entonces podamos efectuar el diseño de la cimentación. No necesariamente el ingeniero de cimentaciones hace todos estos cálculos de carga, pero siempre explico que a lo largo de este programa vemos una revisión bien completa del tratamiento de la carga para que se entienda cómo funcionan, de dónde provienen, y que tenga sentido cuando el ingeniero de cimentaciones recibe dicha información, él sepa de dónde proviene esto. Entonces, esto es lo que hacemos acá, visualizar todo el escenario completo, desde el funcionamiento de la propia turbina, el efecto de viento, el efecto del oleaje, el efecto sísmico para el dimensionado de la cimentación, y ya luego hacer las validaciones geotécnicas y todo el diseño estructural. De manera que es completar el proyecto tal cual de la cimentación para la turbina eólica. Luego el comportamiento del sistema suelo-cimentación, ya evidenciando los fenómenos de interacción sobre la estructura, todo el modelado con elementos finitos, que es lo que estaremos ya el día de hoy comentando algunas cosas, y entender la construcción, inspección y mantenimiento. Pero lo interesante es que esto lo vamos a ver tanto para el caso sobre tierra como para el caso offshore. Cuando terminemos el seminario, el día de hoy, haremos un repaso del temario, de los módulos, para que lo puedan tener claro, aquellos que se deseen apuntar. Ya luego Tutoría les hará llegar el enlace a la web para aquellos interesados en este programa de formación, y ya luego también estaremos hablando un poco de el equipo docente y los profesionales que hacemos vida en este programa de formación, que como les digo es algo que de verdad es un tema que tiene muchísimo alcance al día de hoy. Como les decía, este programa de formación estamos ya a pocos días de iniciar. Iniciamos el 22 de octubre. Tenemos 2 meses de duración. Antes de Navidad nos despedimos. Estaremos allí 2 meses conversando sobre cimentaciones para turbinas eólicas onshore y offshore. Vamos a estar abarcando los dos grandes mundos de este tipo de estructura, de este tipo de proyectos. Realmente un tema
Adicional a lo que ya sabemos de la importancia de la temática, del impacto que tiene actualmente en diferentes países, en el área de consultoría, en el área de proyecto como salida profesional, realmente tengo que confesar que es un tema increíble, es un tema apasionante. Además aquí, siempre lo he conversado con Álvaro, en esta temática se pone en práctica la geotecnia pura, el diseño de cimentaciones por desempeño, o sea, evaluamos el desempeño de la cimentación ante cargas estáticas, ante cargas dinámicas, la validación de la rigidez estática, de la rigidez dinámica, los mecanismos de respuesta a corto y a largo plazo, la influencia del tipo de suelo en la rotación de la cimentación, si el pilote se hunde, si sale. Realmente hay que poner en práctica lo más que se pueda de la geotecnia aplicada al diseño de cimentación, de la propia cimentación en sí, y conceptos de dinámica estructural. De por sí, lo primero que hacemos acá es hablar de dinámica. Así empieza este programa de formación. Hablamos de dinámica de estructura, tenemos una sesión dedicada a aclarar todos los conceptos de dinámica estructural, de dinámica del terreno, luego la propia dinámica de la cimentación, para luego empezar a revisar el alcance ya técnico de cada uno de los tópicos, porque obviamente vamos a estar siempre lidiando con estos conceptos, ¿no? Fíjense, otro punto importante antes de irme al temario es que nuestros egresados de este programa va a su segunda edición ahora mismo. La primera edición fue muy exitosa, quedamos muy contentos con el desempeño de esta primera edición, en la cual participaron varias empresas consultoras, proyectistas independientes, empresas de construcción, empresas de diseño, empresas que se encargan de asesorar el aspecto geotécnico de este tipo de proyectos y otros que están más hacia al área de inspección de obra y control de calidad. Entonces, es interesante porque se abarcan todos estos conceptos. Entonces, muchas personas están interesadas en el aspecto geotécnico. Bueno, lo vamos a ver con mucha profundidad, con mucho detalle. Otros están interesados en el aspecto estructural. Sí, vamos a diseñar las cimentaciones superficiales a nivel estructural. Vamos a diseñar los pilotes a nivel estructural también. Cuando lleguemos al caso offshore, vamos a diseñar también lo que son estos monopiles que van en el lecho marino. También los vamos a diseñar. Incluso vamos a diseñar los caissons de succión también, tanto a nivel geotécnico como a nivel estructural. Lo que comentábamos y indicaba Álvaro hace un momento, el tratamiento de las cargas, las combinaciones, realmente está bien completo porque es para darle enfoque práctico de una vez, o sea, que ya de una vez lo puedan poner en práctica en sus situaciones de proyecto, o sea, que se dediquen al área de diseño, al área de consultoría, al área ya de inspección y control de calidad, dependiendo del área en el que se desempeñe. El alcance del programa lo leíamos al comienzo de esta presentación. Ahora me voy directamente a los módulos. Fíjense, el primer módulo está referido a turbinas y granjas eólicas, descripción, características, componentes. Y tenemos granjas eólicas, clasificación, la descripción, el funcionamiento del sistema Nacelle Rotor que mostrábamos hace un momento, todo lo que se requiere para el diseño de la cimentación, la interacción entre profesionales, porque decimos, bueno, ¿qué es lo que me entrega el fabricante? ¿Qué es lo que hace el geotécnico? ¿Qué es lo que hace el estructural? ¿Qué es lo que hace el ingeniero de cimentaciones? Tenemos una información ahí bien interesante. Hay una sesión donde discutimos todo esto desde el punto de vista de proyectos y está bien completa porque además se ilustra lo que ocurre en cada área, ¿no? En cada mundo y por qué debe haber un acuerdo entre todos los profesionales para llegar a la solución. Luego llegamos a los módulos de cargas y combinaciones de carga. Revisamos los estándares que hemos chequeado el día de hoy brevemente, los tipos de carga que se consideran, cómo estimar la frecuencia natural de la turbina, porque este es un dato de entrada que necesito para validar contra la rigidez de la cimentación, todo lo que son cargas de viento, oleaje, la carga debido al paso del aspa, lo que llamamos las cargas 1P, 2P, 3P, las cargas de operación, fatiga, carga sísmica, todos los estados límites involucrados en el proceso de diseño, las combinaciones de carga según los estándares que hemos visto el día de hoy, los mecanismos de transferencia de carga a la cimentación y ya lo que necesito filtrar para el diseño del sistema suelo-cimentación. Luego nos vamos al diseño de cimentaciones para turbinas eólicas para proyectos onshore, que sería el caso tierra firme. ¿Qué se hace desde el punto de vista de investigación geotécnica? ¿Cuáles son las consideraciones que debo tener en cuenta en la investigación geotécnica? Y ya luego el diseño de la propia cimentación. ¿Cuáles son los tipos de cimentación que considero en el proceso de diseño? ¿Cuáles son los estándares?
cómo se calculan las capacidades portantes verticales y laterales para superficiales y profundas, cómo se estiman los asientos, todo esto con ejemplos y validación mediante herramienta de cálculo. Pilotes y grupos de pilotes para cargas laterales, el diseño estructural de la cimentación, como lo he explicado brevemente el día de hoy, y los ejemplos de cálculo respaldados siempre en MATCAD y contra herramientas de cálculo como las que hemos visto y donde compete con validación en elementos finitos. Luego el mundo offshore inicia con un módulo muy completo de geotecnia y geofísica para proyectos offshore. Como les digo, esto lo estaremos conversando en un siguiente seminario. Luego vamos al diseño de cimentaciones para turbinas eólicas costa afuera o el caso offshore. Aquí sí ya nos vamos a involucrar ya con ciertos tipos característicos de cimentación, los caisson de succión, las cimentaciones por gravedad, los monopiles, los trípodes sobre caisson, la celosía, lo que llaman los jackets. Todo esto lo vamos a ver acá con mucho detalle, ver cuáles son los estándares que aplican allí. Está interesante porque hacemos unos cálculos manuales y luego hacemos modelado en elementos finitos. Además, aquí vamos a abordar el tratamiento de una metodología de diseño que tiene mucho auge actualmente, que es el proyecto PISA, que se ha utilizado para validar el comportamiento de monopiles para turbinas costa afuera. Y vamos a revisar los lineamientos de esa investigación, qué fue lo que se obtuvo allí y cómo yo puedo calibrar mis modelos en elementos finitos a partir del proyecto PISA. Luego, los fenómenos de interacción sobre la estructura. Aquí nos vamos al onshore y offshore, o sea que aquí nos vamos a concentrar en dinámica del terreno con la dinámica de la propia torre. De manera que aquí, porque es importante tomar en cuenta los fenómenos de interacción sobre la estructura, cuáles son las implicaciones de diseño, cómo hacer las estimaciones de frecuencia y validar la respuesta global, cómo varía la frecuencia del sistema, dependiendo también de los cambios de rigidez que pueda sufrir el sistema suelo-cimentación, cómo calcular todas esas rigideces, tanto para superficiales como profundas, los análisis de curvas PY, hasta dónde llegan, en qué momento ya no puedo utilizar una curva PY y tengo que trabajar con otra cosa, estimación de deformaciones, igual, ejemplos detallados, validados contra herramientas. Luego las recomendaciones constructivas y de mantenimiento para este tipo de proyecto, igual, cuáles son los estándares que rigen, los materiales y equipo, métodos de instalación de pilotes y fundaciones directas, preparación del terreno, mejoramiento del terreno, que es lo que les decía en uno de los puntos de la presentación, transporte, instalación, consideraciones de unión del tipo grouted para los monopiles, que es un aspecto de diseño bien importante en este tipo de proyectos. Todo lo que tiene que ver con socavación, corrosión, crecimiento marino, inspección de la construcción, consideraciones de mantenimiento y métodos de construcción que se han utilizado en proyectos a nivel mundial, que los explicamos, se describen, está bien interesante para que puedan ver cómo esto se ha puesto en práctica en proyectos reales y que se ha validado que funciona y de repente incluso hacer referencia a las cosas que no han funcionado tan bien y que se han venido mejorando en el tiempo. Este programa tiene varios módulos de nivelación en vista de que tenemos que abarcar dinámica, geotecnia, cimentaciones. Entonces, bueno, hay un módulo de nivelación bien completo para geotecnia, cimentaciones, el cómo tratar esta información y también conceptos de dinámica de estructura. Vamos a estar con ustedes profesionales dedicados al área geotécnica, al área de cimentaciones. El caso Álvaro, que ya lo conocieron y que les acaba de presentar este caso en Plaxi. Álvaro tiene mucha experiencia con todo lo que es el tratamiento del terreno, el manejo de la información geotécnica como tal, exploración geotécnica tanto a nivel onshore como offshore. Además nos presenta unas experiencias bien interesantes para el caso offshore en proyectos en los que ha tenido oportunidad de participar. Y en mi caso, yo estoy muy ligado al área de la interacción sobre la estructura, por lo que son tópicos con los que me manejo, se puede decir prácticamente a diario. Y bueno, todas estas sesiones siempre son un intercambio de ideas, de criterios, conversación, discusión de proyectos, de verdad, muy amenos y muy agradables. Y también como parte del equipo hay otros ingenieros que forman parte del equipo de proyectos de sísmica que estarán acompañándonos con el manejo de las herramientas, con todo lo que es la asistencia en el proceso de modelado, el uso de los software, la resolución de los casos prácticos también, que ellos estarán allí atentos a cualquier duda, cualquier inquietud que puedan tener. Si desean más información sobre el programa, ya la tutora Ana María les ha dejado allí en el enlace para acceder a la web, pero también pueden hacer clic acá al solicitar el folleto académico. Si hacen clic van a poder llenar un formulario para que puedan descargar todo el detalle del programa, más información de lo que les he explicado
el día de hoy, de lo que hemos visto el día de hoy conjuntamente con el profesor Álvaro. Y bueno, de verdad que para nosotros un gusto tenerlos hoy por acá a lo largo de esta presentación. Quedan cordialmente invitados a participar en este programa de formación. Tengan en cuenta que si van al calendario, si hacemos clic acá en el calendario, van a tener los próximos webinars. Por ejemplo, en la línea de turbinas eólicas, fíjense, tenemos el 18 de octubre, ya muy poquito antes de empezar. Tenemos el diseño de cimentaciones para turbinas eólicas, el caso offshore. Y allí, si hacemos clic acá, se van a poder registrar para asistir a dicho seminario y ya entonces ver qué tenemos para discutir con relación al caso de cimentaciones para turbinas costa afuera. ¿Okay? Entonces, que bueno, es una excelente oportunidad para vincularse a este tipo de proyectos y bueno, tenemos la gran satisfacción de que la edición pasada de verdad fue muy, muy exitosa y de verdad que hubo muchísima satisfacción con todo el alcance.